medida de ángulos entre rectas y planos, ¿vale? Bueno, para medir los ángulos que se forman entre dos rectas, entre dos planos o entre una recta y un plano, nosotros necesitamos medir los ángulos que forman sus vectores, los vectores que caracterizan a rectas y planos. En el caso de una recta, el vector que le va a caracterizar, lógicamente, es un vector director suyo, ¿vale? Y en el caso de un plano, el vector que le va a caracterizar, lógicamente, también va a ser un vector normal a él, ¿vale? Entonces vamos a jugar con la medida de los ángulos de estos dos vectores, ¿vale? Para estudiar el ángulo que forman dos rectas, dos planos o una recta y un plano entre sí, ¿vale? Para ello nosotros, si yo tengo dos vectores cualesquiera, u y v, ¿vale? Supongamos que los tengo así pintados, aquí tengo el u y este, por ejemplo, es el v, ¿vale? Si yo calculara el ángulo que forman u y v, a mí me saldría este ángulo de aquí, ¿vale? Pero nosotros siempre, de los dos ángulos posibles que van a formar dos vectores, o dos planos entre sí, o dos rectas entre sí, o una recta y un plano, siempre nos vamos a quedar con el pequeño. Y a mí me interesa este ángulo de aquí, ¿vale? Sin embargo, si yo calculo el ángulo este con la fórmula del producto escalar, a mí me saldría este ángulo de aquí. Para que me salga este otro, lo único que tenemos que hacer es, en la formulita, ¿vale? Cuando nosotros calculamos el coseno del ángulo como el producto escalar de los dos vectores entre el módulo de uno por el módulo del otro, para asegurarnos que el ángulo que obtengo de aquí no sea este, sino que sea este, es decir, no sea el ángulo que forman u y v, sino el ángulo que forman u y menos v o menos v y u, lo único que tengo que hacer es poner un valor absoluto aquí en la fórmula, para convertir el número este que sale a la derecha en positivo, y entonces el ángulo que me va a salir de ahí siempre va a estar en el primer cuadrante y va a ser el pequeño de los dos, ¿vale? Bueno, pues vamos a concretar ahora en los rectas y en los planos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero medir el ángulo entre dos rectas, ¿vale? El ángulo entre dos rectas. Bueno, pues yo cojo una recta R, saco su vector director, u sub R, ¿vale? Y cogemos la otra recta R', sacamos su vector director, u sub R', ¿de acuerdo? Bueno, pues para sacar el ángulo que forman las dos, es decir, tendría que calcular, tengo aquí R y aquí R', quiero calcular este ángulo alfa, ¿vale? Yo saco un vector director de R, imaginad que es este, ¿vale? Y el de R' podría ser este de arriba o podría ser este de aquí abajo. Tanto nos da porque nosotros en la fórmula lo que vamos a hacer es sacar el ángulo entre los dos vectores, pero el ángulo más pequeño que se forma entre los dos, ¿vale? Que en este caso me daría este. Entonces la fórmula que tengo que utilizar es coseno de alfa igual al valor absoluto de u sub r por u sub r' escalarmente, y abajo el módulo de u sub r por el módulo de u sub r'. De esta formulita vamos a sacar el ángulo que forman esas dos rectas, ¿vale? Ejemplo. Vamos a cogernos un ejemplo y vamos a ver cómo se calcula. Venga, supongamos que me dan la recta R, que tiene por ecuación x menos 3 partido por 5 igual a y más 1 partido por 3 igual a z entre menos 1, ¿vale? Y luego tengo la recta S que me la dan como intersección de los planos 2x más 3y menos 5z más 4 igual a 0 y el plano x menos 2y más 5 igual a 0. Vale, yo necesito un vector director de cada una de ellas, ¿vale? Necesitamos un vector director de cada una de ellas. De la primera está claramente aquí escrito en la ecuación. Sería 5, 3 y menos 1, ¿vale? Sin embargo, para sacar el vector director de la segunda, de u sub s, ¿vale? Nosotros necesitamos multiplicar vectorialmente el vector normal de cada uno de los planos que lo forman. Con lo cual, nosotros tendríamos que hacer el normal del primer plano vectorialmente con el normal del segundo plano. Bueno, el vector normal del primer plano tendrá coordenadas
2, 3 y menos 5. Tenemos que multiplicar vectorialmente por el normal del segundo plano, que tiene coordenadas 1, menos 2 y 0. ¿Vale? Para ello vamos a hacer el determinante y jk, 2, 3 y menos 5, 1, menos 2 y 0, ¿vale? Y eso nos da, pues sería 0i menos 5j menos 4k, y ahora los negativos, que serían 3k a 0j más 10i, ¿vale? Con lo cual eso es menos 10i, ahora la j es menos 5j, y de acá es menos 4, menos 3, menos 7k. Es decir, eso genera el vector menos 10, menos 5 y menos 7, ¿vale? Que nosotros, como es un vector directo, pues podía cogerlo con todas las coordenadas positivas si quisiera. Bueno, de momento yo lo voy a dejar así, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a cogernos la fórmula, y entonces el coseno del ángulo que forman las rectas R y S tiene que ser igual al valor absoluto del producto escalar del vector 5, 3, menos 1 por el vector menos 10, menos 5 y menos 7, ¿vale? Entre el módulo del 5, 3 y menos 1 por el módulo del menos 10, menos 5 y menos 7, ¿vale? Vamos a echar toda esa cuenta de ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso nos daría, en la parte de arriba sería el valor absoluto de 5 por menos 10, menos 50, 3 por menos 5, menos 15, y menos 1 por menos 1, más 7. Y en la parte de abajo tendríamos la raíz cuadrada de 25 más 9 más 1, y la raíz cuadrada de 100 más 25 más 49, ¿vale? Con lo cual, en la parte de arriba nos queda menos 65 más 7, que son menos 58, valor absoluto, y en la parte de abajo es la raíz de 35 por la raíz de 149 y 25, que son 174, ¿vale? Es decir, eso es 58, en positivo, la raíz cuadrada de 35 por 174. Cogemos la calculadora, ¿vale? Y este número sale 0,74322, ¿vale? Y más decimales. De donde el alfa, ahora cogemos la calculadora, le damos a Shift y al coseno, ¿vale? Y lo escribimos ya en grados, minutos y segundos, y la solución da, a ver cuánto da, que lo tengo aquí, 41 grados, 59 minutos y 37 segundos. Esa sería la solución del ejercicio. ¿Vale? Pues así se medirían, digamos, cómo se hace para medir el ángulo que forman dos rectas. ¿Vale? Si yo lo que quiero medir es el ángulo entre dos planos, ¿de acuerdo? El ángulo entre dos planos, pues imaginad que yo tengo el plano, vamos a tratar de pintarlo, a ver. Tengo este plano de aquí, ¿vale? Que se corta con este otro plano que vamos a pintar por aquí, ¿vale? Bueno, tenemos aquí, vamos a pintarlo un poco mejor. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos planos que se cortan, ¿sí? Vale, pues entonces, si yo cojo los vectores normales de los dos, ¿vale? Yo quiero calcular este ángulo alfa. Este es mi ángulo que yo quiero calcular. Pero ese ángulo alfa es el mismo ángulo que forman el vector normal del plano de abajo, que sería este de aquí, ¿vale? Y si este nosotros le llamamos pi sub 1 y este es pi sub 2, este sería el normal de pi sub 1, ¿vale? Y el normal de pi sub 2, ¿vale? Haría algo así, ¿vale? Este sería el normal de pi sub 2, y el ángulo que forman estos dos ángulos, estos dos vectores, perdón,
es exactamente el mismo que el que forman los dos planos, ¿de acuerdo? Con lo cual, para calcular el ángulo que forman dos planos, pues nosotros cogemos el coseno del ángulo, tiene que ser igual al valor absoluto del producto escalar de los dos vectores normales entre el módulo, entre el producto de los módulos de los dos vectores normales, ¿vale? Con esta formulita de aquí, nosotros vamos a sacar el ángulo que forman los dos planos, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Tenemos ahí la fórmula. Imaginad que yo tengo los planos, el plano pi, o el plano pi sub 1, que tiene ecuación x menos 2y más 4z igual a 0, ¿vale? Y el plano pi sub 2, que tiene por ecuación 2x menos y, 2x menos y, más 3z igual a 0, ¿vale? Tenemos más 3z más 3. No tiene 0, ¿vale? Más 3 igual a 0. De acuerdo, yo quiero calcular el ángulo que forman los dos. Bueno, yo sacaría el vector normal al primer plano, que tendría ecuación 1 menos 2 y 4. El vector normal al segundo plano, que tendrá 2 menos 1 y como no tiene z es un 0, ¿vale? Y entonces, para sacar el ángulo, hacemos coseno de alfa, valor absoluto. Tengo que multiplicar escalarmente los dos vectores y dividir entre el módulo, el producto de los módulos de los dos vectores, ¿vale? Por tanto, eso nos dará valor absoluto. 1 por 1 es 2, menos 2 por menos 1 más 2, 4 por 0, 0, valor absoluto de 2 más 2, y en la parte de abajo es la raíz cuadrada de 1 más 4 más 16, por la raíz cuadrada de 4 más 1, ¿vale? Por tanto, esto es el valor absoluto de 4 entre la raíz de 21 por la raíz de 5. Es decir, eso es 4 entre la raíz cuadrada de 105. Cogemos la calculadora, ¿vale? Eso nos da 0,3903, ¿vale? Y algunos decimales más. Y ahora volvemos a darle a shift al coseno y al número ese que nos ha salido y obtenemos como ángulo, ¿vale? Pasado ya a grados, minutos y segundos, 67 grados, 1 minuto y 23 segundos, ¿vale? Con lo cual ese sería el ángulo que forman esos dos planos. Vamos a ver por último, cómo calcular el ángulo que forman una recta y un plano. Ángulo entre recta y plano, ¿vale? Supongamos que yo tengo un plano pi, ¿de acuerdo? Y yo tengo una recta que lo corta, que es esta de aquí, una recta R, ¿vale? Bueno, el ángulo que me está pidiendo el ejercicio es este ángulo que forma la recta y el plano, ¿vale? Pero nosotros, para calcular el ángulo, vamos a utilizar el vector normal al plano, ¿vale? Y un vector director de la recta. Por ejemplo, imaginad que yo cojo ese vector de ahí, U sub R, ¿vale? Claro, cuando yo calcule el ángulo que forman el vector director y la recta, a mí el ángulo que me va a dar la formulita no es este que es el que yo quiero, sino me va a dar su complementario, que es este de aquí, ¿vale? En realidad, cuando yo lo calcule, a mí me va a dar 90 menos alfa, ¿vale? Con lo cual tendré que tener en cuenta eso en la fórmula, ¿de acuerdo?
Es decir, yo realmente lo que voy a calcular es el coseno de 90 menos alfa, ¿vale? Y luego tendré que averiguar cuál es su valor, es decir, cuál es el valor de alfa. Entonces, nosotros sería el producto escalar de U sub R por el vector normal al plano entre el módulo de U sub R por el módulo del vector normal al plano, ¿vale? Bien, es decir, con esta formulita no sacaríamos el alfa directamente, sino que estaríamos sacando el complementario, que es este ángulo de aquí, ¿vale? Para sacar luego yo alfa, pues con el ángulo que me quede, ¿no? Pues 90 menos alfa será ese ángulo, sacaré el ángulo complementario. También lo podríamos hacer directamente, sabiendo las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de dos ángulos complementarios. Yo sé que el coseno de 90 menos alfa, eso es lo mismo que el seno de alfa. Es decir, el coseno y el seno de dos ángulos complementarios, ¿vale? Valen lo mismo. Con lo cual, puedo o bien del número sacar sis coseno y sacar 90 menos alfa y de ahí alfa, o sis seno y sacar directamente el resultado, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos, ¿vale? Supongamos que yo tengo la recta R de ecuación x menos 3 partido por 2 igual a y más 1 partido por 3 e igual a z menos 1 entre menos 1. Y tenemos el plano pi que tiene ecuación 2x menos 5y, 2x menos 5y más 7z menos 11 igual a 0, ¿vale? Tenemos esa recta y ese plano y quiero calcular el ángulo que forman, ¿de acuerdo? Vale, para calcular el ángulo que forman esa recta y ese plano, vamos a coger el vector director de la recta, U sub R, que tendrá coordenadas 2, 3 y menos 1, el vector normal al plano, que tiene coordenadas 2, menos 5 y 7, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros vamos a hacer o bien el coseno de 90 menos alfa o bien el seno de alfa. Cualquiera de las dos cosas es igual al valor absoluto del producto escalar de 2, 3 menos 1 por 2 menos 5, 7 entre el módulo de 2, 3 menos 1 por el módulo del 2 menos 5, 7. Es decir, eso será igual a 2 por 2, 4, 3 por menos 5, menos 15 y menos 1 por 7, menos 7, cierro valor absoluto y abajo es la raíz cuadrada de 4 más 9 más 1 por la raíz cuadrada de 4 más 25 más 49, ¿vale? En la parte de arriba nos queda 4 menos 22 menos 18 en valor absoluto. En la parte de abajo la raíz cuadrada de 14 por la raíz cuadrada de, esos son 25, son 54, 74, 78, ¿vale? 78, con lo cual esto nos da 18 entre la raíz cuadrada de 14 por 78. Si echamos la cuenta de eso, ¿vale? Echamos la cuenta de eso, eso nos da, vamos a poner ahí el resultado, eso es 0,5788, ¿vale? 0,5788. Por tanto, el ángulo que forman las dos, la recta y el plano, ¿vale? Eso ahora podría hacer o bien el arco coseno, es decir, o bien hacer que 90 menos alfa es igual al arco cuyo coseno vale 0,5788 y sacar el valor ese de ahí, ¿no? Y eso es, si yo echo la cuenta esa ahí, eso nos da 54 con, vamos a ver, 54 grados, 38 minutos y 2 segundos, ¿vale? De donde alfa entonces sería igual a 90 menos 54 grados
38 minutos y 2 segundos, ¿vale? Con lo cual el resultado nos daría 35 grados, 21 minutos y 58 segundos, que sería el valor de alfa, ¿de acuerdo? O bien, vamos a borrar aquí un poquito, sería una forma de hacerlo, o bien sacar directamente el ángulo, ¿vale? Sacar directamente el ángulo haciendo el arco seno del valor 0,5788. Es decir, darle a Shift y al seno y eso directamente nos tiene que dar el ángulo que forman recta y plano. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las dos formas que tenemos de sacarlo. Con el arco coseno de 90 menos alfa, o sea, ahí saco 90 menos alfa haciendo el arco coseno, o sacar alfa directamente con el arco seno.